adelantando las cosas que van a ser importantes. Así es que voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo lo que tengo preparado, ¿ya? Y acá sería... ¿Se ve bien ahí? Lo por un poquito más acá. Sí. Ya, ahí sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto del Evangelio eterno? Aquí yo siempre he dicho, yo prefiero usar, para mí las citas autorizadas, o sea, autoritativas, son de la Biblia y del Espíritu de Profecía, y he elegido esas citas para que podamos ver el tema con seguridad y que esas cosas queden grabadas en nuestra mente. Dice acá, la salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Que ese evangelio no es otra cosa que las buenas noticias de la salvación. Y aquí nos está diciendo que es eterno, en esta cita nos está diciendo que ha existido desde toda la eternidad. Ahora dice, Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro aún antes de la creación del mundo. No hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. No actuó para causar un cierto estado de cosas, sino que sabía que existiría una condición tal. El plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera aún de las elevadas inteligencias del cielo es el secreto, el misterio que ha estado oculto desde hace siglos y según los propósitos eternos se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad caída. Entonces, este plan que nosotros conocemos como el plan de salvación se hizo antes de que este mundo fuera creado y no fue solamente hecho pensando en este mundo, aunque Dios sabía que este mundo era el que iba a caer, pero se hizo para que cualquier mundo que cayera, cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo, pudiera tener una chance de salvación. Entonces era una garantía del creador para que su creación pudiera tener la oportunidad de salvarse en caso de caer en pecado. Este plan fue hecho incluso antes de la caída de Satanás y en los concilios eternos se hablaba de este plan. Y nosotros sabemos que Satanás, una de las cosas por las cuales comenzó a tener envidia de Cristo era porque él no podía estar en el concilio, solamente Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Tenía envidia de Cristo. Y en ese concilio también se estaba viendo la parte que él tendría como el gestor del mal para el mundo nuestro que cayó y para todos los ángeles que cayeron. Así es que, lógicamente, no podía ser admitido a participar de ese concilio. Ahora dice acá, me parece que te van a sacar unos controles. Ahí, ya. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, si ustedes quieren ver eso en textos bíblicos, ahí tenemos el de Pedro y el de Apocalipsis, para que puedan echarle una miradita. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo, ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Así es que lo que hemos estado viendo en nuestro folleto Escuela Sabática es justamente sobre esto, sobre este evangelio eterno que se gestó en un pacto para que pudiéramos venir a ser creados. Hay otra cita de Mensajes Selectos, tomo 1, no la puse, pero habla justamente de eso, que para poder nosotros ser creados tuvo que haber primero un pacto. Y yo digo que esa es verdadera paternidad responsable, porque nuestro Padre Celestial, antes de traernos a la luz, digamos él se hizo garante de su creación. Ahora, la encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad ciertamente es un misterio, oculto con Dios, misterio escondido desde los siglos. Fue guardado en silencio eterno por Jehová y primero fue revelado en el Edén mediante la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que ésta la heriría en el calcañar. Presentar al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía cumplir
en la obra que Él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo, debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Los sufrimientos de Cristo satisficieron perfectamente las demandas de la ley de Dios. Entonces, nuestra tarea, este evangelio es eterno porque es desde siempre, pero además de eso es un evangelio que nosotros tenemos que presentar desde aquí a cada hijo y a cada hija de Adán. Dos cosas principales: la encarnación de Cristo y la expiación. La expiación eh, la entendemos por el perdón. Expiación y perdón son una y la misma cosa, dice las citas inspiradas, ¿no? Ahora, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Ahora dice acá, yo puse aquí 3 señales importantes para que nosotros podamos entender todo lo que es profecía, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles. Hay 3 señales que da el Apocalipsis. Primero, acá tenemos en Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí tenemos a una mujer que está encinta. ¿De quién está encinta? Está encinta de Dios hecho hombre, de Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ya tenemos ahí gestándose, o sea, apareciendo el misterio de la encarnación, ¿ya? Apareció también, ¿no es cierto?, otra señal en el cielo. Fíjense en este detalle. En Apocalipsis solamente se mencionan 3 señales así como una señal especial, porque hay otras señales, pero señales en plural y de otras cosas, pero como una señal propiamente tal y resaltada aquí en Apocalipsis 12, que es justamente como el clímax de Apocalipsis donde se analiza todo el conflicto de Peapa. Acá tenemos una gran señal, otra señal y otra señal. Son 3 señales. Ahí vamos a ver la otra, ¿ya? La primera es la encarnación, el misterio de la encarnación y el pueblo de Dios que está allí en esa mujer. Después apareció otra señal, pero esta ya no es la gran señal, porque la más importante de todas es la de la salvación, es la del Evangelio, es Cristo encarnado. Y aparece acá otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de que de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, en esta otra señal nos va a presentar cuál es el problema que va a analizar todo el libro Apocalipsis. Todo el libro Apocalipsis se basa en estas 3 cosas. Y este gran problema es el gran conflicto que llamamos nosotros, que empezó en el cielo y que sigue en la tierra, y que pretendió el diablo, ¿no es cierto?, echar por tierra ese plan eterno, quiso devorar al hijo, quiso matar a Cristo, pero dice, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no es cierto? Cristo, nuestro rey. Por tanto, el Señor mismo dice acá, os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esa gran señal que salía acá, de la mujer que estaba, ¿no es cierto?, ahí encinta y clamando por los dolores del alumbramiento, la misma Biblia nos muestra a qué se está refiriendo. Está diciendo acá que el Señor mismo nos va a dar la señal. ¿Y cuál será la señal que el Señor nos iba a dar? Según Isaías 7:14, que la Virgen iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo y que su nombre se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se fijan? Como Isaías 7:14 está dándonos el visto bueno a que podamos pensar que esa gran señal está relacionada con la encarnación de Cristo, que era para nuestra expiación. Ahora, vi en el cielo otra señal, la tercera, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, este conflicto tiene estas 3 señales, el gran conflicto. La primera, la encarnación. La segunda, la persecución del diablo hacia Dios, en la persona de su hijo principalmente y a su pueblo. Y la última es la respuesta de Dios, donde va a consumarse su ira y que es una extraña obra porque hasta ahora Dios ha detenido o aplacado su ira, pero va a ser derramada en las 7 postreras plagas sin mezcla de misericordia y va a acabar para siempre con el problema del mal.
en este mundo y en el universo, ¿ya? Aunque viene un epílogo que sería el juicio del milenio. Ahora, el dragón y su obra. Respecto a esto es necesario entender esto para poder entender el mensaje de los tres ángeles también. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás era uno de los 4 querubines cubridores, uno de los 4 seres vivientes. No hay tiempo para explicarlo ahora, pero están las citas. Ahora, él era perfecto hasta cuando se halló en él maldad. No tratemos de explicarlo porque hay una cita que dice, si que pudiéramos tener una explicación para el surgimiento de la maldad, entonces el mal tendría explicación, pero no tiene explicación. Ahora, dice aquí, cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley. Miren, miren esta cita, ¿por qué la puse? Porque es muy importante para entender de qué se trata todo, de qué se trata el mensaje de los tres ángeles. Se trata de la respuesta de Dios al planteamiento que hizo cuando fue la rebelión en el cielo y que es el mismo que sigue planteando aquí en esta tierra. En esta tierra, fíjense ustedes, se habla mucho de derechos humanos, pero no se habla de los derechos de Dios. Y los derechos humanos quieren atropellar los derechos de Dios. Las leyes humanas se van a poner en abierta contraposición con la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios sea completamente abolida por las leyes humanas, entonces Salmo 119, 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han, ¿cómo dice? Tiempo de actuar, porque han invalidado tu ley. Entonces, ¿cuándo va a venir el desenlace del conflicto final? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando las leyes de los hombres hayan terminado por abolir completamente la ley de Dios. Y fíjense ustedes que en toda rebelión se manifiesta el mismo espíritu de Satanás y su misma propuesta, porque él es el que instiga esta rebelión en este mundo. Ahora, primera cosa, desprecio por la ley. Nosotros estamos viendo cómo este mundo está validando cada vez más leyes que van en abierta oposición a la ley de Dios. Y el hecho de que nosotros no se necesita, los ángeles decía, no necesitan sujeción, como si la sujeción fuera algo malo, cuando Cristo mismo se sujetó al Padre. Claro que es malo cuando uno está sujeto a un tirano, pero Dios no era un tirano como Satanás lo quería mostrar. Ahora, él decía, ellos, si se les deja seguir su propia voluntad, los va a dirigir siempre bien. Y ahora los seres humanos dirigen su propia voluntad. ¿Y cuáles son los resultados? Entonces nosotros somos un escenario para el universo para que pueda ver los resultados de la propuesta de Satanás, la misma que tuvo en el cielo, puesta en ejecución en esta tierra, va a producir los más terribles resultados que ya podemos ver. Y su pretensión era abolir la ley de Dios. Y es lo que él está tratando de hacer y va a culminar en la abolición del mandamiento que es el centro de la ley de Dios porque valida a Dios como nuestro creador que tiene derecho sobre sus criaturas por habernos creado y que nos ha dado una señal para identificarnos que es la observancia del sábado, del cuarto mandamiento, pero eso se va a ver, creo que en el tema que viene. Y bueno, la cita seguida decía, el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley, ¿para qué? Libres de esta traba, o sea, la ley era una traba. Hoy todo el mundo quiere ver como que las leyes son trabas. Los hijos se rebelan contra los padres porque sus mandamientos son trabas. Los empleados se rebelan contra los empleadores porque les ponen trabas y el mundo se rebela contra los que lo dirigen porque les ponen trabas y los que dirigen también se rebelan. Todas las rebeliones están siendo marcadas por el tema de yo quiero ser libre. Y dicen, mi libertad llega hasta donde comienza la tuya, pero resulta que nunca eso puede ser cierto, porque siempre hay un punto donde mi libertad atropella la de los demás. Muy bien. Y así quería decirles que iban a ser más felices, iban a tener una existencia más elevada y gloriosa. Y nosotros vemos que los resultados son todo lo contrario, y eso es lo que Dios está tratando que el universo pueda ver. Ahora dice acá, y adoraron al dragón,
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. El dragón, Satanás. La bestia dice que es el hijo de Satanás, el papado. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta batalla, que también está en Daniel capítulo 7, capítulo 8, especialmente en el 8, tiene que ver con una batalla contra el cielo, contra la obra mediadora de Cristo, contra el evangelio eterno. Ahora dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hasta al mismo Cristo se le permitió, ¿no es cierto?, vencerlo en términos humanos, matarlo, asesinarlo. Pero en el mismo acto en que venció, se dictó su sentencia de muerte. Porque cuando Cristo muere, Satanás, ¿no es cierto?, es culpado por todo el universo, por ese asesinato injustificado, y ahora él solamente le resta esperar, ¿no es cierto?, su sentencia final y su destrucción. Y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Tenemos este evangelio eterno que llama a la adoración, pero que finalmente va a establecer dos grupos. Uno, donde algunos van a adorar, moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra que no adoren a Dios, van a adorar a esta bestia, que a su vez está siendo dirigida por el dragón, pero esos son los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, fíjense que es importante para entender el tema del juicio, porque tenemos dos juicios. Tenemos un juicio punitivo, al menos, y un juicio investigador. Cuando está hablando aquí de los nombres que no están escritos en el libro de la vida, que son los que adoran al dragón y que adoran a la bestia, y que por lo tanto están entre los perdidos, esos van a ser víctimas de un juicio punitivo, o sea, de castigo. Pero los otros van a ser beneficiados por un juicio investigador. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Esto está de las almas que están debajo del altar en el quinto 6. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se fijan? Es el clamor de todos los hijos de Dios, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para que eso pueda recibir un término, tiene que hacerse un juicio. ¿Ya? Pero acá dice, y he aquí, porque como estábamos diciendo, hay dos juicios. El juicio, primero, para vengar y para juzgar, y vengar es para perjudicar a los malos. Pero el juicio para libertar y para dar la recompensa es para beneficiar a los buenos. ¿Se entiende? Ahora, estamos en el punitivo que estos piden venganza y juicio. Señor, nosotros no queremos, ¿cómo que se dice? Impunidad. Nosotros no queremos impunidad, Señor. ¿Cuándo vas a obrar? He aquí vino el Señor, dice acá, Judas ya lo predecía, este juicio, el punitivo. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando está hablando de juicio contra todos, está dentro de este contexto, ¿cierto? Y está bien aclarado aquí porque es reiterativo. Está hablando de los impíos, de los que han hecho impíamente, de los pecadores impíos que han hablado contra Dios. Este es el juicio punitivo de castigo que se reclama para los malos. Día de ira es aquel, día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí, viene el día de Jehová. ¿Para qué? Para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella a sus pecadores. Ahora, si nosotros fuéramos a Daniel, vamos a ver que dice un santo al otro, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo esta prevaricación y este que se alza en contra del tabernáculo de Dios y contra el cielo y todo? Y oye una voz que responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso es lo que el predicador que conocemos nosotros como el pionero del adventismo, Guillermo Miller, no de la iglesia adventista del séptimo día, sino del adventismo,
Eso es lo que él descubrió y encontró que había un juicio que él pensaba era el juicio de la segunda venida. Él confundió el juicio investigador con el juicio punitivo. Ojo con eso, para que no nos pase lo mismo, porque corremos el riesgo de confundir esos dos juicios. El juicio de acá arriba es para la destrucción de los impíos. El juicio de investigador es para revisar los casos de los que algún día profesaron ser hijos de Dios y para ver si permanecen en el libro de la vida o son sacados de él. Entonces acá dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió ¿a quién? Al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. O sea, su parte. Porque antes de eso, nosotros, y siempre existió perdón, siempre existió intercesión, solo que antes del nuevo pacto existía en virtud de una promesa que Cristo había hecho, de que Él pagaría nuestra deuda. Pero después de la cruz, entonces Cristo asume con todos sus derechos la posición de mediador oficial, digamos, y con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ya Satanás no podría más estar reclamando, como lo hizo cuando fue a resucitar a Moisés, de que no tenía derecho de hacerlo, porque total Moisés había pecado igual como él había pecado, y etc. Ahora, cuando él dice consumado es, Cristo asume una posición que antes de haber cumplido su parte que había prometido, no podía asumir plenamente. Pero sí había intercesión, sí había perdón, los hombres siempre fueron salvados de la misma forma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora dice, se dirigió al Padre, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén también conmigo. ¿Ya? Eso lo declara él cuando, y está citando palabras ahí más adelante de Apocalipsis 5, cuando él regresa al cielo después de habernos después de haber, digamos, cumplido su parte en el pacto. Cuando Cristo... Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Si lo puede apagar, por favor. Revisen su micrófono porque estamos escuchando eso. Muy bien. Cuando Cristo clamó, consumado es, la mano invisible de Dios rasgó de arriba a abajo. Miren qué curioso, no de abajo hacia arriba, como es como más natural, sino de arriba, de donde justo está más firme las persianas, o sea, todo colgado de arriba, de ahí abajo, porque fue algo sobrenatural. La mano invisible de Dios rasgó de arriba abajo el fuerte tejido del velo del templo, quedando al descubierto el camino hacia el lugar santísimo. ¿Por qué hacia el lugar santísimo? Porque ese juicio de liberación se iba a llevar a cabo en el juicio investigador que ocurre en el lugar santísimo y que ya comenzó a ocurrir desde 1844 en adelante. ¿Se fijan? Ahora, quedando descubierto el camino hacia el lugar santísimo, Dios inclinó la cabeza satisfecho. Ahí está hablando el Padre. Ahora podían combinarse su justicia y su misericordia. Podía ser justo y sin embargo justificar a todos los que creyeran en Cristo. Fíjate que hay que aclarar que es el Padre el que inclinó la cabeza satisfecho, porque ahora los que creyeran en Cristo podrían ser todos justificados, pero no esa justificación que siempre existió, sino una justificación eterna, que es la que se va a hacer en el juicio investigador. ¿Ya? Contempló a la víctima que expiraba en la cruz y dijo, consumado es. La raza humana tendrá otro juicio. El precio de la redención fue pagado y Satanás cayó del cielo como un rayo. ¿Cuál es este otro juicio? El juicio investigador. La raza humana tendrá otro juicio. Nuestros casos estaban pendientes mientras Cristo no cumpliera su parte en este pacto eterno. Y cuando Él lo cumpliera, entonces quedaría abierto el camino hacia el lugar santísimo para que ahí se pudiera realizar ese otro juicio de liberación de todos los hijos de Dios que vinieran a este mundo y que confiaran en Cristo para el perdón de sus pecados y se confiaran a Él. Se les otorgaría, dice acá, en caso de Adán y Eva cuando cayeron, un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Fija?
El pecado puso una alienación, hizo que la criatura quedara separada de Dios y que Adán y Eva ya no fueran hijos de Dios, pero que como Dios había hecho ese pacto y se había convertido Cristo en el garante nuestro, si Él cumplía la parte del pacto, cosa que sí hizo, nosotros tendríamos la chance de poder llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Y el tiempo de gracia es para cada uno individual. ¿Y cuándo vamos a llegar a ser nuevamente hijos de Dios? Cuando nuestros nombres sean pasados en el juicio. Y todos los nombres van a ser pasados, los que algún día profesaron ser hijos de Dios. Ahora, la ley de Dios es la única gran norma que medirá el carácter de cada hombre en el día de Dios. Por eso que Satanás ataca la ley. La oración de Cristo fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la santificación del Espíritu de Dios en el corazón induce a los hombres a caminar en la senda de los mandamientos de Dios. ¿Fija? La misma prueba que Dios presentó ante Adán y Eva será presentada a cada miembro de la familia humana. A Adán se le exigió que obedeciera a Dios. Y nos encontramos en la misma situación en que él se encontró. O sea, a nosotros también se nos exige que obedezcamos a Dios. Pero hay una diferencia. Nosotros estamos caídos. Nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos. O sea, Adán sí podía antes de su caída. Pero nosotros ahora tenemos que escondernos en Cristo y apropiarnos de su intercesión y de su fuerza sobrenatural para poder vencer. Entonces, a Adán se le exigió que obedeciera a Dios y nos encontramos en la misma situación en que él se encontró para tener, ¿qué cosa? Una segunda prueba, que también tuvo Adán y Eva después de caer, para ver si escuchamos. La primera prueba, ¿cuál fue? No lo tocaréis, ni comeréis de él, para que no muráis. ¿Pasaron esa prueba? No la pasaron. Entonces, ahora, gracias a que Cristo se hizo garante de la creación y gracias al pacto eterno, vamos a poder tener una segunda prueba porque Cristo ya pagó su parte en el pacto. Y esta segunda prueba es ¿para qué? Para ver si escuchamos la voz de Satanás y desobedecemos a Dios, igual como lo hizo Eva y Adán, o si escuchamos la palabra de Dios y obedecemos. ¿Se fijan? Dios no cambia, siempre es lo mismo. Proporcionaría al hombre, dice acá esta otra cita, gracia redentora y perdón de pecados. Si los hombres retornaban a su lealtad y no desobedecían más, recibirían el perdón. Y está hablando de la humanidad, de los hombres. O sea, nosotros todavía no hemos recibido el perdón definitivo. Nosotros recibimos el perdón cada vez que pedimos perdón y es anotado en los libros nuestros y dice al lado de cada falta, cuando pedimos perdón, perdonado. Pero eso tiene que ser revisado, porque si nosotros volvemos a cometer el mismo pecado, los perdones de antes quedan anulados. Y está muy bien explicado en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, si alguno lo quiere ver. Pero dice que nosotros, cuando volvemos a caer en lo mismo, negamos nuestro arrepentimiento anterior y por lo tanto también es negado el perdón anterior. Entonces, cuando se revisen los registros, Dios va a ver si nosotros no desobedecimos más gracias a su gracia, valga la redundancia, o si seguimos desobedeciendo y entonces no podremos recibir el perdón. Pero si no desobedecimos más, sino que aprovechamos la gracia de Dios con el objeto que nos es dada, entonces recibiremos el perdón definitivo y eterno. Otra prueba, otro juicio. Y acá estaba lo que decíamos. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. La purificación del santuario era el acto final de la obra de expiación. Una remoción, expiación, acuérdense que expiación y perdón son la misma cosa. Entonces el acto final de la obra de expiación es lo mismo que decir el acto final de la obra de perdón. Yom Kippur era el día del perdón. Y la purificación del santuario es el Yom Kippur antitípico. ¿Ya? El acto final, la purificación del santuario era el acto final de la obra de expiación o de perdón. Una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados, porque están ahí todavía, por lo menos sabemos que del vivo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en el cielo con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra.
Apocalipsis 22:12. Esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. No es el juicio punitivo, es el juicio para borrar los pecados del pueblo de Dios. Pero aquí miren, esto es importante. En el rito típico, o sea, el que se hacía, digamos, con los animalitos y los sacerdotes en el santuario terrenal, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados que les ponían, ¿no es cierto?, en la víctima inocente, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, solamente esos tenían participación en el día de las expiaciones, o sea, el gran día del perdón. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Pregunto aquí, ¿el Papa profesa ser hijo de Dios? Sí. ¿En cuál juicio el Papa va a ser juzgado? En el juicio investigador. Si su nombre es borrado del libro de la vida, como sabemos que será, entonces pasará a ser víctima del otro juicio, del punitivo. ¿Se entiende? Y todos los que no hayan logrado llevar a cabo el plan de Dios personal para sus vidas, de cambiar, purificarse y tener el perdón definitivo, tendrán que ser juzgados en el juicio punitivo. Y sus nombres serán borrados del libro de la vida y no podrán ser absueltos. Pero si nuestros nombres no son anotados en el libro de la vida, no tenemos ninguna chance porque no vamos a ni siquiera ser considerados en el juicio. ¿Se acuerdan cuando estuvimos votando para que la ley de libertad de conciencia fuera considerada en la constituyente? Bueno, conseguimos las firmas para que fuera considerada. Ahora vamos a ver si se considera o no, aunque ya no quiero adelantar nada de lo que voy a hacer, es que no es muy bueno, pero si no hubiéramos conseguido las firmas, ni siquiera se habría considerado en nuestro caso. ¿Se fijan? Es lo mismo. Entonces dice, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por donde comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? O sea, el juicio va a comenzar primero con el pueblo de Dios y después con los que no son el pueblo de Dios, cuando Cristo, ¿no es cierto?, venga para castigar y cuando venga para castigar en la segunda y también en la tercera venida. Ahora, en el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. ¿Se fijan? Es lo mismo, está representado ahí. Si ellos no eran perdonados, ellos ya no pertenecían al pueblo de Israel. Si en el juicio investigador nuestros nombres pasan y no recibimos el perdón porque somos reincidentes en pecar y no nos apropiamos de la gracia de Dios para dejar de pecar, vamos a ser separados también de la congregación de los santos que van a heredar el reino. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Ya, todo está con la cita aquí. Conflicto de los siglos de la edición del año 54, página 483, tercer párrafo. Así se leen esas citas. Ahora, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Algunos tienen miedo de que sin mediador significa que Jesús nos va a dejar librado nuestra suerte y si nos matan, nos matan. No, una vez que se cierra la puerta de la gracia, Dios no permitirá que ninguno de sus hijos muera. Sí hay mediación en cuanto, y no, ni siquiera me atrevo a llamarle mediación, sino que va a haber intervención, más que mediación. Va a haber intervención de parte de Cristo a favor de sus hijos. Pero cuando aquí habla de dejarnos sin mediador, o sea, que tendremos que estar en la presencia de Dios Santo sin mediador, está hablando de que no va a haber nadie para que abogue para el perdón de nuestros pecados. De modo que si alguien peca en esas instancias, su pecado queda sin perdón. Entonces ahí la importancia de lo que estamos viendo. Por eso que tenemos que explicarle al mundo esto. Que la hora de su juicio no dice la hora de su juicio va a llegar. Dice la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado significa que ya llegó. ¿Cuándo? En 1844. Y ya se está llevando a cabo. Y tenemos que explicarle esto al mundo para que ellos se decidan por Cristo y puedan sus nombres ser considerados en el juicio investigador para liberación eterna. Ahora miren. Sus vestiduras, esta es la condición
en que debemos estar todos cuando pasemos por el juicio investigador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, algunos dicen que es más fácil salvarse que perderse. No tiene sustento bíblico en ninguna parte. ¿Ah? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porfía de entrar por la puerta estrecha. Esa fue la respuesta del Señor. Entonces, tiene que haber esfuerzo, sí tiene que haber. Deberán ser vencedores en la lucha con el mal, pero en esos esfuerzos, nuestros esfuerzos deben estar fijados en apropiarnos de la gracia de Cristo, de su perdón y de su justicia. Eso. Deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, ya, de los que murieron, Adán, Abraham, todos ellos, ya, sus pecados tienen que ser quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial, mientras tanto pasa eso, de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Mientras que esto ocurre en el cielo, tiene que ocurrir algo en la tierra. En el cielo se están borrando los pecados de los que... ¿Puedo interrumpirlo un segundo? No sé si... Yo no estoy a cargo del programa, sino que del tema nomás, ni un problema, pero... O lo otro sería que tenía... me parece interesante la frase que aparece ahí, que dice por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Exacto. Entonces me parece que se empieza a mezclar un poquito la diferencia entre salvos por gracia y salvos por obras. Es fe que obra por el amor. Son las dos cosas juntas. Entonces, y también sabemos que Cristo nos dice que independiente de que nosotros intentemos ser buenos, nunca vamos a llegar a ser buenos. No también, y el pecado parte en la mente. O sea, el pecado, para que sea efectivo, primero parte en mi mente. Entonces, es un poco difícil entender la frase que aparece ahí escrita. Es que se debe ser eliminado de nuestra mente. ¿Cómo? El pecado debe ser eliminado de nuestra mente primero para que pueda desaparecer de nuestros actos. Acuérdense que Jesús le dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ya, pero eso es antes que venga Cristo. Sí, ¿Uno va a eliminar los pecados de la mente antes de que venga Cristo? Sí. Sí, hay muchas citas de eso, pero no... O sea, eso está muy polémico lo que está diciendo. Sí. Porque a mí me parece que en el fondo una persona, hoy día una persona que se puede transformar en santo, significa en santo antes de que venga Cristo. Es que si nosotros, la Biblia habla de los santos, porque nosotros supone que si nosotros no, nos a ver, a que el concepto bíblico santos, significa consagrado. El concepto bíblico de santo es que es apartado, no que no para tenga uso pecado. Sagrado, pero apartado para uso sagrado. Eso quiere decir que yo ya no puedo apartarme para uso sagrado y al mismo tiempo estar mirando hacia el mundo. Porque ahí ya no estoy apartado, porque Dios se fija en lo que hay en nuestro corazón. Pero esa es una limpieza que Dios hace. Dios la hace porque nos pone en distintas circunstancias. Pero miren, ese tema es más extenso. Yo tengo muchas citas sobre ese tema. El Señor nos ha dado ese. Pero ahora yo quiero terminar con esta parte para que tal vez en otra instancia, el mismo sábado, por ahí podemos conversar, ya que vamos a estar ahí presentes en la iglesia, y podemos conversar eso. Yo puedo llevar los otros libros, las citas y todo lo demás, para que podamos avanzar con el tema, porque ya no me queda casi nada de tiempo. ¿Te parece? Sí. Pero, adelante, por favor. Entonces, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo, porque este juicio es para todos los que profesan pertenecer a Dios, ¿no es cierto?, ser parte de su pueblo. Entonces el Señor vio, esto pasó cuando se dio el mensaje del primer ángel, ¿ya?, y del segundo también. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad,
y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de agua. Este mensaje es declarado parte del evangelio eterno. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles, santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios. Y fíjense, este mensaje iba dirigido al pueblo de Dios. ¿Se fijan? No iba dirigido a los que no eran pueblo de Dios, iba dirigido al pueblo de Dios. Pero el mundo de ese entonces, cuando especialmente se predicó este evangelio en Estados Unidos, que en otras partes del mundo también, la mayoría era creyente, no como hoy la mayoría tenemos es ateo. Así que muchos se sentían involucrados y esos alertaban a otros y otros también pasaban a ser parte, a profesar ser parte del pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios los instaba a poder prepararse también. ¿Ya? Ahora, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser a Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso, que de ser aceptado habría curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma, y ahí el corazón es la mente, las cosas que hay en la mente, y de una misma alma, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, cuando el Señor añadía a la iglesia los salvados de día en día. Ahora dice, nuestras esperanzas ahora se centraban en la venida del Señor en 1844. Este fue también el momento del mensaje del segundo ángel, quien volando por en medio del cielo clamó: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, Apocalipsis 14:8. Ese mensaje fue proclamado por primera vez por los siervos de Dios en el verano de 1844. ¿Y cuándo fue? En octubre, o sea, en otoño para Estados Unidos. Ya. Ese mensaje fue proclamado por primera vez por los siervos de Dios en el verano de 1844. Como resultado, muchos abandonaron las iglesias caídas. ¿Ya? O sea, la caída de Babilonia se refiere a las iglesias que no recibieron este mensaje. Ahora, todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo, tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, otra cosa para tratar que no podemos hacer ahora, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, o sea, el del primero y segundo ángel, ¿qué pasó? Entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra ¿qué cosa? El camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes. Y por lo tanto, ¿qué se refiere con iglesias nominales? Las iglesias que son solo de nombre, pero que Dios no las acepta como tal. ¿Ya? Ahora, esas iglesias han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, donde se realiza el juicio investigador, y no tienen chance para ser considerados sus nombres allí. ¿Se fijan la importancia de estos mensajes y de ser bien comprendidos? Ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realizó allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó.
Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Las iglesias que no recibieron entonces el mensaje del primer ángel, a esas iglesias se le dice, ha caído Babilonia. Y son todas las iglesias que no recibieron el primer mensaje y que no saben nada del Santísimo porque no recibieron el primer mensaje, por lo tanto cayeron, y eso significa que cayeron también, son objeto del segundo mensaje y no pueden recibir beneficio del tercero. Ahí la importancia de que nos separemos de las iglesias caídas, absolutamente. Yo sé que hay muchos hermanos que escuchan, pastores de esas otras iglesias, tengan cuidado, hermanos, porque Satanás está listo para engañar. Ahora dice, pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo, más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Y la Biblia habla también de que Jesús nos iba a escudriñar en esta época con linterna. Los que recibieron los dos primeros mensajes. Cuando pasó la fecha de 1844 hubo un tiempo de gran prueba. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio. Estos son los que sí recibieron los dos primeros mensajes. Obtuvieron un entendimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel. Pregunto, si nosotros no entendemos bien el primero y segundo mensaje, ¿podemos darle al mundo la amonestación del mensaje del tercer ángel? Absolutamente no. Por eso que es tan importante que entendamos. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos hacerlo aparecer como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Debemos presentarlo con toda su fuerza reveladora. Los mensajes del primer ángel y del segundo están ligados con el mensaje del tercer ángel. El poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo se concentra en la del tercero. Los mensajes primero y segundo fueron dados en 1843 y 1844 y ahora estamos en la proclamación del tercero. Eso es desde la dimensión temporal, también una dimensión espiritual, pero no vamos a meternos en eso ahora porque no tenemos tiempo. Pero los tres mensajes han de seguir siendo proclamados. La dimensión temporal continúa. Entonces, los mensajes de los tres ángeles de paso estaban en Apocalipsis revelado desde el 96 en adelante, más o menos que cuando recibió Juan el mensaje. No eran conocidos en los tiempos de los apóstoles. Ellos no tenían ni idea de estos tres mensajes. Porque Juan los escribió, Cristo se los reveló cuando le reveló el Apocalipsis. Y eso fue el año 96 de nuestra era. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que estos mensajes son para otra época, no la época apostólica, son para nuestra época, son especiales para nosotros. Y cuando el libro de Daniel fue sellado, recién pudieron comprenderse estos mensajes. Y eso ocurrió en 1798. ¿Y cuándo se conocieron bien? En 1844 y 1843. Ya, dice, los mensajes primero y segundo fueron dados en 1841 y 1844, ahora estamos en la proclamación del tercero, pero los tres mensajes han de seguir siendo proclamados. Es exactamente igual de esencial ahora como lo fue antes, que se repitan a los que buscan la verdad. De palabra y por escrito hemos de proclamarlos con potencia, mostrando su orden y la aplicación de las profecías, que nos llevan, ¿a dónde? Al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. ¿Sí? Ahora, el tercero va especialmente enfocado a la adoración de Dios en el conflicto que vamos a tener por el sábado. Ya, de paso. Ahora, se representa el tercer ángel volando en medio del cielo, lo que simboliza la obra de los que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Ya dijimos delante que los hombres mismos son los que los proclaman. Los mensajes son, digamos, supervisados y entregados por ángeles del cielo. Pero nosotros somos los que lo proclamamos. Y ese ángel que se representa volando simboliza la obra que nosotros tenemos que hacer en cooperación con los seres celestiales. Y los tres mensajes están mutuamente relacionados. Las evidencias de verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para nosotros y que han despertado tan intensa oposición del mundo religioso. ¿Y por qué ahora no la despiertan? Porque nosotros ni siquiera entendemos estos mensajes. Lamentablemente. Lo entendemos muy mal, muy incompletamente. La mayoría estamos hablando. Hay hermanos que sí entienden, pero la mayoría no lo entiende bien. Entonces, no, despertamos oposición. Pero cuando esto fue escrito, sí, ahí se conocían.
¿Y qué pasó con el mundo religioso? Echó de las iglesias a los que seguían proclamando las profecías y estos mensajes. Estos mensajes siguen vigentes. Satanás está buscando constantemente proyectar su infernal sombra sobre estos mensajes, para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad, ¿qué cosa? Su importancia, su oportunidad y su momento. Tenemos que poner los mensajes en un contexto temporal, espiritual, ver la importancia. Ahora, pero siguen vigentes y han de influir poderosamente sobre nuestra experiencia religiosa mientras el tiempo dure. Cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ante el creciente peligro cesará la lucha por la supremacía. Así es como la verdad se llevará a la vida práctica y la oración de Jesús se contestará. El amor de Cristo, el amor de los hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y aprendido de él. Entonces el mensaje del tercer ángel aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor. Y en otra parte habla de nuestros defectos de carácter que nos separan a unos de otros. Por eso que cuando se haga el primer y el segundo ángel, hagan su obra en nosotros y ya no existan envidias, rencores, críticas, ni nada de eso, y nos unamos, entonces podremos estar preparados para convertir nuestro mensaje del tercer ángel en un fuerte clamor. Y toda la tierra se iluminará con la gloria del Señor, y está citando ahí Apocalipsis 18. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, o sea, del último, sobrevendrá la lluvia tardía y se reavivarán todos los dones. El testimonio de Jesús, le dijo el ángel a Juan, es el espíritu de profecía, la observancia de los mandamientos de Dios y el reconocimiento del avivamiento del espíritu de profecía por el remanente de la iglesia, o sea, los cristianos de la última generación, es lo que excita la ira del dragón. Spirit of Prophecy, tomo 1, página 11, primer párrafo. Aquí les dejé la cita original, esa parte de la cita que puede ser tal vez más polémica, para que vean que es tal cual, porque así está en el original. Se las puse en inglés. By the remnant of the church, the Christians and the last generation that stirs the ire of the brave. No sé muy bien hablar inglés, pero es. La señora White declaró que vendrían cambios que abrirían puertas hasta entonces cerradas, cambios en muchas cosas que alterarían las condiciones y despertarían las mentes del pueblo para comprender y apreciar la verdad presente. Se producirían tumultos políticos y cambios en el mundo industrial y un gran despertar religioso que prepararía las mentes para escuchar el mensaje del tercer ángel. Sí, habrá cambios, ella les aseguró, pero no hay razón para que esperéis. No tenemos que esperar para proclamar el mensaje que hacen esos cambios, que ya los estamos viendo de paso. Sí habrá cambios, ella les aseguró, pero no hay razón para que esperéis. Vuestra obra ha de seguir adelante, presentando la verdad con sencillez, levantando la luz de la verdad ante el pueblo. Y eso sería todo. Perdonen que corrí, igual me retengo, pero por lo menos para que tengamos una idea general de qué tiene que ver el Evangelio eterno con el mensaje de los tres ángeles, de que hay un gran conflicto y estos mensajes están insertos en ese gran conflicto, que tienen su tiempo, su lugar, que tienen que ser contextualizados y que tenemos que entender qué es la obra que tenemos que hacer en nuestros corazones para estar preparados para proclamar el tercer mensaje, que dice que es el más terrible y va a dividir la humanidad en dos partes. Muy bien, hermanos, hasta aquí yo con mi parte, que Dios los bendiga. Le damos gracias a la hermana Jacqueline por la exposición que hizo. Le pedimos a nuestro Dios que nos ilumine, que nos dé claridad mental para poder entender estas grandes verdades que se han proclamado durante, como decía muy bien, durante la eternidad. Tenemos un Dios poderoso, pero también un Dios misericordioso, y quien nos puede ayudar a entender mejor todas estas cosas